Probando. Buenas tardes. Sí, ¿no? Ya, señoritas, jóvenes, por favor, ubíquense ya. Vamos a comenzar la clase. Y vamos a comenzar con la parte que nos quedamos la semana pasada. ¿Ya? Antes de empezar, he estado viendo los trabajos que han dejado. No sé si todos ustedes, pero la gran mayoría. Y bueno, si vamos en una escala del 1 al 10, 10 es el mejor, 1 el peor. Más o menos está en un promedio de 5. ¿Ya? Claro que hay trabajos que están con 9, ¿no? Y hay trabajos que están con 1. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de ustedes están, o puede ser, ¿no? Desmotivados, motivados, muy motivados. Okay. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes están motivados y algunos de ustedes están haciendo las cosas solo por cumplir, ¿no? ¿Quién dijo yo? No lo hagan por cumplir, ¿ya? He visto muchos trabajos que son copia de la copia de la copia de la copia, ¿ya? Y eso no está bien, ¿no? Están en una facultad de medicina, ustedes son futuros médicos y cuando vengan los pacientes no van a hacer el diagnóstico solo por cumplir, ¿no? ¿Ya? Es así como un sondeo así rápido para ver incluso la responsabilidad que tenían todos ustedes. Y me ha dado mucho gusto que incluso hayan llevado los trabajos al laboratorio. Y ahora vamos a madurar un poquito, vamos a evolucionar un poquito en los trabajos. Entonces, a partir de ahora se les va a entregar como un cargo, ¿ya? Y van a formar grupos. Todos los que ustedes están aquí, obviamente son los que están más motivados, ¿no? Por la clase. Y solamente van a entregar el trabajo los que están aquí, ¿ya? Pues al final, unos 15 minutos antes, van a formar grupos de 7. Ok. ¿Sí? ¿Somos exactos para 7? ¿Cómo? ¿7 de cuánto? 7 personas por grupo. ¿Ya? ¿Cuántos grupos sería? Las que salen, ¿no? ¿Cuántos grupos hay? Las notas van a entrar en un promedio por el procedimental, tanto de teoría como de práctica. ¿Ya? Quien tiene problemas en práctica, entrará en práctica. Quien tiene problemas en seminario, entrará en seminario. ¿Okay? No entendí, pero supongo que es bueno. Es un adicional. Se va a promediar. ¿Ya? Se va a promediar. Si tiene en el seminario 0,8 y el trabajo es bueno, creativo, tiene aportes, ¿no? Con un 18, ¿cuánto es? 13, ¿no? En promedio. Suben su nota. Uy. ¿Ya? Pero justamente, yo les dejo una pregunta. Por ejemplo, le indique qué es necrotrófico. Y ustedes tienen que hacer los aportes necesarios. No simplemente necrotrófico, el concepto que lo obtengo en cualquier revisión en internet y lo traigo. Usted tiene que hacer el aporte, mostrar figuras, indicar ejemplos. ¿Ya? Eso al final se acerca, les voy a dar las hojitas, se acerca el responsable del grupo, ¿ya? Que es el encargado de entregar el trabajo también, para yo poder sellar. ¿Ya? Una hojita con un cargo que yo les voy a sellar. ¿Ya? ¿Conforme? ¿Están de acuerdo? Sí, Parece un supongo. exceso. Ya, pero obviamente yo prefiero que sea escrito a partir de lo que he visto. ¿Ya? A partir de lo que he visto prefiero que sea escrito, y si van a tener alguna figura o alguna cosa, un aporte extra, puede ser impreso, ¿no? Pero todo lo bibliográfico que puedan colocar va a tener que ser escrito. ¿Ya? Eso es por lo que he visto, ¿no? Porque les dejé la libertad que ustedes puedan decidir, pero como les digo, copia de la copia de la copia no está bien. ¿Ya? Entonces, para no dilatarnos más, nos quedamos la anterior semana con la parte de antimicrobianos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un antimicrobiano? Obviamente no va en contra de los microorganismos, pero se diferencian dos términos, exactamente dos términos distintos, como son quimioterapéutico y antibiótico. ¿Cuál es la diferencia? ¿Han investigado? Esta tabla ya la tienen de la semana pasada, ¿no es cierto? ¿Quién me puede decir qué es un quimioterapeuta? Creo. ¿Qué es un quimioterapeuta?
bastante en los cánceres, ¿no es cierto? Justamente por la denominación de quimioterapéutico. Y acá si ves, el ejemplo es frontosilo. Y en antibiótico el ejemplo es penicilina. Ahí nomás puedes sacar una conclusión. ¿Qué es? Antibiótico. Ya, ambos son antimicrobianos. ¿Cuál es sintético? El quimioterapéutico es sintético, lo voy a sacar por esta sustancia química sintética, ¿cierto? Que tiene en su estructura química similitudes con lo que es un producto intrínseco, propio del microorganismo. En este caso, penicilina, por ejemplo, ¿de dónde proviene? Penicillum. ¿De dónde proviene? Aquí. ¿Por qué no me hacen caso? Sí, ¿qué es? ¿Bacteria, hongo o hongo? ¿Cuál era la especie exacta de donde se aisló penicilina? ¿Recuerdan? ¿Quién dijo? Mortal. Muy bien. Entonces, el concepto es una sustancia producida sintéticamente de quimioterapéutico. Esas son las diferencias entre ambos términos. Y antibiótico, De otro ser obviamente, es vivo. inherente a la bacteria, es propio de la bacteria o de otro microorganismo, como en el caso de los hongos que producen penicilina, ¿cierto? ¿Sí? ¿Quieres preguntar? Sí, pero ya todos respondieron lo que usted preguntó. ¿Ya? Entonces, ¿cómo clasificamos a estos antibióticos? ¿Ya? O estos antimicrobianos. Entonces vamos a tener, por ejemplo, diferencias en cuanto a los antibióticos, aquellos que alteran la síntesis de la pared celular. Ustedes ya saben qué es la pared celular, ¿cierto? A ver, ¿cuál es la estructura principal de la pared celular de las bacterias? ¿Quién sabe? ¿Cuál es la estructura principal de bacterias? Peptidoglicano. Muy bien. ¿Ya? Entonces van a inhibir a ese nivel, inhibir la síntesis de los peptidoglicanos. Afecta la función de la membrana citoplasmática. ¿Qué función, por ejemplo? ¿Cuáles eran las funciones principales? Muy bien, respiración. ¿Qué más? Había unas proteínas, conocidas como porinas. ¿Qué le permitía hacer esas porinas? Alimentarse, Intercambio, ¿no es cierto? creo. Intercambio de nutrientes, de sustancias, de toxinas, ¿no es cierto? Otras que inhiben la síntesis de proteínas a nivel del ribosoma. ¿Saben que las bacterias tienen ribosoma, ¿no es cierto? 50S, 30S. ¿Ya? ¿No era 70-80S? ¿Cómo? ¿No era 70 y 80S? 80S es de Eucariota. ¿eucariota o procariota? Eucariota. Eucariotas. 70S es de Procariotas. procariotas. Dentro del 70S tenemos subunidades, 50S y 30S. ¿Ya? Incluso dentro de las de 50S tenemos 23S, 15S, ¿no es cierto? ¿Ya? Y otros antibióticos antimicrobianos que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos. ¿Okay? Es un diagrama para ver exactamente dónde inhiben, ¿no es cierto? Por ejemplo, si vemos aquí, ¿quiénes están presentes? Todos estos medicamentos, ¿no? Todas estas sustancias, que pueden ser quimioterapéuticos o antibióticos. Tetraciclina, por ejemplo. Streptomicina, por ejemplo, ¿no? A nivel de 30S. Sin comentarios. A nivel de la síntesis de RNA también existen inhibidores, ¿no? Por ejemplo, la rifampicina, ¿no? Que inhibe al RNA polimerasa para la síntesis de RNA. Otro ejemplo, pues, aquí tenemos en la pared celular principalmente los betalactámicos. ¿Qué son betalactámicos? Ay. Vamos a dejar al aire esa pregunta. Entonces, principalmente los antibióticos van a inhibir, ¿no? La polimerización del peptidoglicano. Lo anterior a nivel fue de la pared solamente. celular. ¿Cómo? Lo anterior fue solamente ejemplo, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes están aquí? Penicilinas, cefalosporinas, ¿no? Todos aquellos betalactámicos, ¿ok? Aquellos que inhiben la síntesis de enzimas biosintéticas, fosfomicina, cicloserina, por ejemplo, ¿no? Aquellas que se combinan con moléculas transportadoras, bacitracina, por ejemplo. Y aquellas que se combinan con sustratos de la pared, por ejemplo, vancomicina. ¿Ok? Aquí me explica ahí dónde está actuando, por ejemplo, la bacitracina.
Ya han visto esta imagen ya desde la semana pasada, ¿no? La verdad, yo recién la veo, pero tengo... ¿Recién la ves? Es que yo Por ejemplo, estudié la parte ¿dónde está de... actuando la vancomicina? ¿Qué son estos de aquí? ¿Virus será? ¿Qué son estas estructuras? Oh, Hexagonales. creo que es la pared celular. Gluco... ¿Qué significa eso? Me quiero dormir. Vayan viendo, denme un minutito, ¿ya? Vayan viendo ahí. Las fuentes primarias son datos obtenidos de las unidades de observación. ¿Está bien? Para eso se pueden usar técnicas de cuestionar. ¿Qué? Profesor, ¿qué está pasando? Se me quedó otra vez. Muy bien apagó. Pero ¿qué acaba de pasar? Dios mío, pausa. Se pueden hacer estadísticas de fuentes secundarias y se pueden hacer. Otra vez. Mejor deje su vez. ¿Qué pasa? No puedo evitar reírme así. Dios mío. Aquí. Miren, estas son penicilinas, cefalosporinas, que están inhibiendo que aquí en el 6. Transpeptidasas, ¿ya? Miren, aquí por ejemplo, acá arriba, ¿ya? ¿Qué están inhibiendo? Transpeptidasas. ¿Qué hace la transpeptidasa? Promueve la unión de... ¿Qué es? N-acetilmurámico con N-acetilglucosamina. ¿Ven? ¿Le está formando una barrera o algo así? La pared celular, ¿cierto? ¿Es una bacteria? El ¿cierto? Entonces, estas penicilinas inhiben esa unión, esa acción de esa enzima. ¿Ya? Aquí la vancomicina está ligada a unos puntitos que ven aquí, unidos al N-acetilmurámico. ¿Qué significa? Que está bloqueando a esos puntitos. ¿Quién me dice qué es? ¿Alguien se ha tomado la molestia de revisar? Proteínas, creo. Muy bien, son proteínas. ¿Qué proteínas son? Eso sí no lo sé, lo siento. En la pared celular de bacterias principalmente está L-lisina, D-alanina, D-glutamina y principalmente D-alanina en este tetrapéptido. Finalmente, que va a promover la unión de un N-acetilmurámico con un N-acetilglucosamina de la cadena correspondiente. ¿Ya? Entonces, a ese nivel actúa la vancomicina interrumpiendo la acción de unión de D-alanina. ¿Ya? Posteriormente lo vamos a ver más detenidamente. Y hay otros, por ejemplo, la fosfomicina. ¿Qué función está cumpliendo? ¿No? De Courier, creo. El transporte, ¿ya? La ligación del N-acetilmurámico con N-acetilglucosamina, pero durante el transporte. Porque acá se necesita UDP, por ejemplo, para poder ser transportadas por sus moléculas carrier. Y en las moléculas carrier, incluso la tunicamicina también actúa inhibiendo. Entonces miren, a distintos niveles, ¿no? En el transporte, en la liberación de estos componentes hacia el exterior de la membrana también, ¿no? Como en este caso, también se inhibe, ¿ya? Entonces todo esto cumple función los betalactámicos, los que inhiben la síntesis de la pared celular, ¿ya? Otros que actúan en la subunidad 30S del ribosoma, por ejemplo los aminoglicósidos, ¿ya? En 50S, por ejemplo, el cloranfenicol. ¿Estamos asociados con estos términos? Sí, ¿no es cierto? Cloranfenicol, aminoglicósidos, ¿no es cierto? Eritromicina. ¿Quién no ha tomado eritromicina? Que ahora ya está, ¿no?, retirada del mercado. Muchos de nosotros hemos tomado. ¿Qué acitromicina, claritromicina, ¿no? Porque ¿qué hacía la...? De 30S y 50S, interrumpiendo la síntesis de... ¿De qué? ¿Qué interrumpe? ¿El ADN? Sí, es ribosoma. ¿La energía? No, síntesis de proteínas, ribosomas, ¿cierto? Los ribosomas son los cargados de la síntesis de proteínas. ¿Y por qué la eritromicina se retiró del mercado? Muy tóxico, por la toxicidad que tiene.
¿Ya? Miren aquí, ¿no? Aminoglicosidos interfiriendo en estos ribosomas que se encargan de la síntesis de proteínas a partir del RNA, ¿cierto? Es ADN, RNA, proteínas, ¿correcto? ADN se transcribe, RNA se transduce a una proteína y estos fármacos actúan interrumpiendo ese ciclo, ¿no? Otros que inhiben directamente la síntesis del RNA, por ejemplo, rifampicina, ¿ya? Porque el DNA va a dar lugar a RNA y en ese proceso actúan varias enzimas, la RNA polimerasa, por ejemplo, y rifampicina inhibe al RNA polimerasa. ¿Con quién actúa rifampicina? Por ejemplo, con isoniazida y etambutol en conjunto. ¿Para qué enfermedad? TBC. Muy bien, ¿ya? Ahora pasamos a resistencia bacteriana. Hemos visto cómo los fármacos pueden eliminar a las bacterias, pero estas bacterias también tienen mecanismos para poder evadir a esa acción medicamentosa, ¿cierto? Hay este mapita, ¿ya? En el cual postula qué es lo que va a suceder cerca del 2050 con la resistencia bacteriana, de acuerdo a los datos que se tiene actualmente. En Latinoamérica, esto es número de fallecidos por causa de infecciones bacterianas resistentes. En Latinoamérica, aproximadamente se calcula que va a haber 392.000 muertes. Y luego hablan de la ¿Ya? sobrepoblación. En África es el que tiene mayor número junto con Asia, ¿no? De Europa 4.150.000 individuos que van a morir por causa de resistencia bacteriana. ¿Okay? Y esto es un estimado, ¿no? Va a depender mucho de la acción justamente de nosotros, ¿no? De las personas, de los profesionales de la salud, cómo enfrentamos esta situación, ¿no? de resistencia bacteriana. ¿Ya? Dos tipos de resistencia: intrínseca o intrínseca, ¿ya? Propio del microorganismo, es decir, propio de la bacteria, y adquirida. Hemos hecho toda una descripción de mecanismos de transferencia horizontal. ¿Se refiere a resistencia adquirida o no? ¿Qué dicen por aquí? Esa resistencia adquirida, ¿por qué mecanismo se da? Genético. Sí, es transferencia de material genético, pero ¿cuáles son esos mecanismos? ¿Cuál? Estrés celular. ¿Cuál? Mutaciones se pueden dar, pero hay mecanismos, es decir, acción de los microorganismos, de las bacterias. Transferencia horizontal, pero ¿cuál es? Flop. Transducción, conjugación, muy bien, ¿se acuerdan? Conjugación cuando se encontraba y a la fuerza le transmitía el material genético. Pero más que nada parecía que le transmitía el plasma, ¿recuerda? El plásmido, ¿no es cierto? Muy bien. Gracias al plásmido hay resistencia adquirida. ¿Ya? El primero es especie específica y género específica, es decir, solo algunos lo tienen. ¿Ya? En cambio, la adquirida puede, como lo dice, adquirir, ¿no? La resistencia de diferentes formas: transformación, transducción, conjugación, ¿ya? Pero hay una propiedad, que no todas las bacterias son transformables y lastimosamente las patógenas son las más transformables, ¿ya? Escherichia coli enterohemorrágica, por ejemplo, es la más transformada, entonces acepta plásmidos, ¿ya? Por conjugación principalmente. Aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Ya hemos visto la conjugación, ambos se fusionan y hay transferencia de material genético que le permite, en forma de un plásmido o de un transposón, adquirir resistencia. ¿Y por qué no puede ser por los otros medios de transferencia? También se da, pero principalmente por conjugación, ¿ya? ¿Por el plasma? Plásmido. ¿Y en el otro no intercambiaban también ADN de transducción? Sí, también, había transferencia de material genético. ¿Y por qué en este ocurre mayor frecuencia? Porque es el mecanismo más fácil, ¿ya? Las bacterias se interactúan y es el mecanismo más fácil de transferencia. La transducción que necesita un bacteriófago, la transformación que necesita que la bacteria acepte. En cambio, la conjugación hay una interacción y sí hay mecanismos como pilus, ¿ya? El material genético se transmite fácilmente. ¿Pasa solo con bacterias o también con otras especies? Vamos a ver posteriormente en los hongos a ver si es igual el mecanismo de resistencia, ¿ya? Por ejemplo, tenemos uno
de los 4 mecanismos de resistencia, la modificación química del antibiótico, ¿ya? El otro es la modificación de la molécula blanco, el otro es la disminución de la disponibilidad intracelular, ¿ya? Y un último que es el establecimiento de la ruta metabólica alternativa. Y justamente eso es lo que ustedes van a investigar, ¿ya? En uno de los trabajos, en una de las preguntas que ustedes van a presentar, ¿ya? Lo primero, acá que tenemos monobactam, penicilina, cefalosporina. ¿Cuál es la característica común de los tres? Se fijan aquí el N, el N y el N. Esto es un anillo beta-lactámico, ¿ya? Y hay bacterias que tienen beta-lactamasas, es decir, enzimas que van a hacer esto, van a cortar el anillo. Aquí tenemos la forma activa de cualquiera de ellos, que va a inhibir la síntesis de pared celular, pero gracias a la beta-lactamasa se rompe el anillo y inactiva el antibiótico, ¿ya? Es muy cuadrado para hacer anillo. Así se le conoce, anillo beta-lactámico, por la constitución química, ¿ya? En la inactivación del cloranfenicol, ¿cómo sucede? ¿Qué era el cloranfenicol? ¿A qué nivel actuaba? ¿Recuerda? Estos actúan a nivel de pared celular. ¿Cloranfenicol a qué nivel actúa? Membrana, creo. Aquí. ¿Ya? A los ribosomas. Sí. Síntesis de proteínas. Muy bien. Recuerden eso, síntesis de proteínas. Entonces, ¿qué pasa en la resistencia al cloranfenicol? Existe una enzima que es la cloranfenicol acetiltransferasa, ¿ya? Esta va a tomar grupos acetilados a partir de la acetilcoenzima A, que es el sustrato. Toma grupos acetilo y lo coloca en lugar de los grupos oxidrilo que ven aquí. 1 y 2, lo coloca aquí y lo coloca aquí. ¿Qué está haciendo? Lo está acetilando. Está colocando grupos acetilo. Y cuando se acetila el cloranfenicol, se inactiva. ¿Ok? Tengan en cuenta esos conceptos, ¿no? Son preguntas fijas, ¿no? Solo por ustedes. ¿Qué está haciendo aquí con los aminoglicósidos? 3 procesos. Esto está haciendo la bacteria resistente, ¿no es cierto? Está haciendo acetilación, fosforilación y adinilación. ¿Cuál va a ser el sustrato? Por ejemplo, la acetilcoenzima A, donde va a obtener nuevamente el grupo acetilo y lo va a colocar en esta región, principalmente en estas dos de aquí. Si no se ve bien, es NH2, NH2. Es un grupo. ¿Qué es NH2? ¿Qué grupo es? ¿Qué grupo es? Más fuerte. Amino, ¿cierto? El grupo amino. Entonces, retira esos grupos aminos y lo acetila, igual que en el anterior caso. La odeniltransferasa y la fosfotransferasa hacen respectivamente lo mismo, ¿ya? Promueven la adenilación y la fosforilación en estas regiones. Retiran los grupos oxidrilo y colocan un fosfato o colocan un adenilato. Es un grupo fosfato, un grupo adenilato. Y con eso se inactiva totalmente los aminoglicósidos. ¿Okay? En este caso tenemos modificación química de la molécula blanca. ¿Qué quiere decir? Que en la pared celular, por ejemplo, ¿no? A nivel de la pared celular va a inhibirse la síntesis del pectiolicano. Pero para que suceda eso, el beta-lactámico tiene que unirse a receptores. Estos receptores están en la membrana, por ejemplo, ¿ya? Antes de inhibir la síntesis del pectiolicano, este beta-lactámico se une a su receptor. ¿Okay? Si se une al receptor, obviamente va a haber lisis de la bacteria, ¿no es cierto? Por inhibición de la síntesis de pared. Pero si hay una mutación, miren aquí por ejemplo, dice mutación por un plásmido, hay RNA mensajero y hay una proteína que sería mutante, que es el receptor. Entonces viene el beta-lactámico, pero no se puede unir porque ya es mutante. Entonces la bacteria se vuelve resistente, ¿ya? Eso es lo que dice aquí, cambios o mutaciones en las proteínas de unión a penicilina, a un beta-lactámico. Penicilina, beta-lactámico. Recuerden eso, penicilina, beta-lactámico.
¿Okay? En otros componentes de la pared, pero que no son beta-lactámicos, también si hay un cambio conformacional, puede haber un reemplazo. Recuerdan que les expliqué esos puntitos, D-alanina, al final, en ese tetrapéptido. Entonces hay un cambio en el cual esta alanina se retira y se coloca hidroxibutirato. Hidroxibutirato, ¿ya? Que sí es reconocido por la bacteria. La bacteria lo reconoce y dice, propia de mí, no hay problema, sigo sintetizando pared, pero este hidroxibutirato ya no es reconocido por los beta-lactámicos. ¿Okay? ¿Qué pasa? Aquí. ¿Recuerdan? Este es el N-acetilmurámico con su tetrapéptido, y acá hay varias lisinas que van a fusionarse a otro N-acetilmurámico. Y acá está D-alanina. Acá hay un sitio de reacción y las transpeptidasas van a unir de esta forma. Y se une un N-acetilmurámico con otro. Las penicilinas actúan a ese nivel impidiendo la acción de la transpeptidasa. ¿Okay? Pero cuando se vuelve resistente, hay un cambio de esta alanina que está terminal por D-hidroxibutirato. Y a pesar de que hay penicilina, a pesar de que al paciente se le da penicilina, esto continúa normalmente, continúa la síntesis del peptidoglicano y la formación de la pared. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Entendieron? ¿Qué dije? A ver. Párense todos, ¿no? Párense, pues vamos a explicar. Este fue agregado. ¿Cuántos minutos he hablado? Profesor, este fue agregado porque no está en el PPT. Ya, yo lo paso a su delegada. ¿Está aquí la delegada? ¿Está? Ya, yo le paso y te voy a hacer contar. Más vale que la delegada. Ya, estiren. ¿Cómo han hecho en el seminario de inmunología? ¿Quién ha sido el anticuerpo? ¿Quién ha sido? ¿Sí? ¿El antígeno quién ha sido? ¿A quién le gusta ser antígeno anticuerpo? Las señoritas tienen su antígeno, ¿no? Los varones somos antígenos. Las señoritas son anticuerpos. ¿No es cierto? ¿Qué se supone? Ya, pueden sentarse. Gracias. Profesor, ¿me podría dar el número de la delegada? No lo tengo para que pueda ponerme. Al final te doy, ¿ya? Vamos a seguir. Aquí básicamente los macrólidos, rifampicina, quinolonas tienen que ver con la síntesis de proteínas, con la síntesis de RNA y con la síntesis de DNA. ¿Okay? Entonces, hay, por ejemplo, en la eritromicina, adenilación, metilación e inhibición, por lo tanto, de la síntesis de RNA. ¿Ya? Aquí también la rifampicina, que actúa a nivel de la síntesis de RNA, hay una mutación puntual de las unidades beta del RNA polimerasa. Tenemos la RNA polimerasa, ¿okay? Imagínense una RNA polimerasa grande, ¿no es cierto? Ahí actúa la rifampicina, lo bloquea, justo en un nucleótido, ¿ya? Por ejemplo la guanina, y esta bacteria decide cambiar guanina por adenina, y la rifampicina ya no lo reconoce y por lo tanto la bacteria se vuelve resistente. Lo mismo ocurre con las quinolonas, ¿ya? Actúa a nivel de la síntesis de DNA, hay una mutación y la quinolona ya no funciona. Aquí, con la disminución de la disponibilidad, por ejemplo, ¿no? El beta-lactámico tiene que ingresar por las porinas, unirse a su receptor y actuar. Hay mutaciones en las cuales las porinas se encuentran obstruidas, o el carrier que iba a transportar estas, por ejemplo, la enzima PAVA. Si ustedes revisan van a ver muchos trabajos sobre la enzima PAVA, que inhibe, es decir, la mutación de ese carrier inhibe el transporte, por ejemplo, de aminoglicosidas, y ya no ingresa y por lo tanto no hay acción del antibiótico. O sea, ¿Okay? las porinas están obstruidas. Sí, se obstruyen genéticamente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, también existen bombas de flujo, ¿ya? Aparte de las mutaciones que hemos mencionado aquí, existen bombas de flujo, ¿ya? ¿Qué hacen? El antibiótico ingresa normalmente, no hay mutación, ingresa, pero hay una bomba de flujo que hace el proceso de absorber. Absorbe esos antibióticos y los expulsa. ¿Ven? Y entonces esta bomba de flujo, ¿qué hace? Ingresa el antibiótico y lo retira. Al mismo tiempo que está ingresando, es como un canal.
Está ingresando pero está saliendo, está ingresando pero está saliendo. ¿Ok? Y en resumen, son todos estos mecanismos. ¿Ok? Enzimas que degradan el antibiótico, bombas de expulsión, enzimas que modifican el antibiótico. En resumen, estos son los mecanismos principales de resistencia. Hay muchas variantes, pero esto es lo básico. ¿Ok? Esto ya han hecho estas tareas, ya tienen su nota. No voy a poner nota a los trabajos más, digamos, bajo 5, no los voy a poner, solo a los que tienen sobre 5. ¿Ok? Y la próxima semana es rutas metabólicas alternativas. ¿Ya? Bueno, con eso terminamos de la semana pasada.